Sociedad 3.0 Multimedios presenta. Amigos, muy buenas noches en este miércoles 9 de marzo, donde pues tenemos una entrevista muy interesante. Una entrevista con el presidente de la Cámara Empresarial más importante del estado de Veracruz, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Jalapa, Bernardo Martínez Ríos, que es un gusto que aceptaras estar con nosotros, Bernardo, para platicar de todo lo que viviste has vivido más bien en estos 3 años al frente de la Cámara, tus experiencias empresariales, todo ese legado y esa formación que les dio tu padre, un gran empresario y economista de aquí de Jalapa, que vivió aquí en Jalapa y que en paz descanse, que fue pues fundamental para ustedes, su familia, sus hijos, Bernardo. Gracias por aceptar venir a conversar con nosotros en esta emisión número 65 de Frente a Frente. Gracias por su atención y vamos a empezar con esta conversación con Bernardo. Bernardo, hace 3 años aproximadamente llegaste a la Cámara. Tu familia siempre, como familia empresarial, siempre ha estado en la Cámara de Comercio de Jalapa. Yo recuerdo de la actuación de tu hermano, brillante también ahí, y que luego fue en la administración anterior director de comercio, desarrollo económico de aquí de la ciudad, y tú desde el ámbito empresarial, con una cámara que evidentemente también en este periodo enfrentó problemas serios por cuestiones de la pandemia, de las cuestiones de la crisis económica que hemos vivido. Bernardo, ¿cómo es que llegas a la Cámara de Comercio? Tú sucedes al contador Gerardo Libreros Cobos. ¿Cómo es que llegas ahí? Bueno, primero que nada, muchas gracias, doctor, por la invitación, con mucho gusto. Pues yo empecé a participar en el ámbito empresarial en Canacintra hace muchos años. Así es. Después Canacintra pues se transformó y es a invitación de otro expresidente, Ernesto Pérez Astorga. Sí, ahora senador de la República, así ¿no? es, yo me incorporo, me invita ahí a participar. Y bueno, pues yo estuve todo su periodo, por así decirlo. Después me tocó la presidencia del contador Gerardo Libreros. Y ya faltando prácticamente 8 meses, me inquieté yo en quién podría ser y quién podría venir a la sucesión. Y bueno, pues la verdad lo consulté con mi papá, a quien siempre yo le consultaba yo ciertas decisiones. Claro. Y él había sido presidente de Canacintra también. Efectivamente. Mi hermano, como bien lo apuntó, ya había estado también en Canaco. Así es. Y entonces me dijo, es momento de participar. Ya había yo rechazado anteriormente 2 presidencias, una de Canacintra y otra de Coparmex. Yeah. Y me dice, la tercera es la vencida. Uh-huh. y no hay que darle la espalda al destino. Wow. Entonces me inscribí al proyecto, fue una candidatura de unidad y bueno, pues ya de alguna manera yo ya tenía cierta conocimiento, más no es lo mismo estar al frente en la presidencia. Y la verdad es que es un organismo, bien como tú lo apuntaste, con mucha historia, con mucha vida. 108 años vamos 110 a cumplir. años vamos 110, a cumplir, 110 años. Y ha sido una institución que la verdad han pasado gente pues como tú mismo y como muchos otros que han hecho de la Cámara de Comercio la cámara más importante de nuestra ciudad capital, y no solo por el tamaño, sino también por el tamaño de los hombres que la han representado, por la calidad de los socios y por muchas cosas que hoy pues los que hoy participamos en ella siempre hemos estado preocupados porque sea una institución, porque esté apegada a los valores, porque realmente represente los intereses del comercio, servicios y turismo organizados de la ciudad.
Y esa ha sido la incursión en estos 3 años que me tocaron con muchas dificultades, porque todos los proyectos, todas las ideas que teníamos para llevar a cabo, las vimos completamente, en su mayoría, truncadas por el tema de la pandemia, y al interior de la Cámara, pues siempre generó incertidumbre, generó el poder de alguna manera enfrentarnos a una situación inédita como era una pandemia, y obviamente pues con las afectaciones que había con los compañeros comerciantes, sobre todo los del rubro turístico, el rubro escolar también. Mucho se ha hablado de las afectaciones. Ayer precisamente hacía yo una reflexión, el ramo del transporte escolar pues prácticamente desapareció. Así es, entonces ¿no? son cosas que a veces no las calibra uno. Y entonces, bueno, pues el ánimo era difícil. Sin embargo, bueno, nosotros lo que hicimos fue sacar el barco a flote. Tuvimos el acercamiento con las autoridades. Muchas de las cosas que se planteaban, nosotros no estábamos de acuerdo, y hay que decirlo bien con sus palabras. Sin embargo, bueno, encontramos resonancia en muchas de las cosas en las que tratamos de que la pandemia no tuviera efectos colaterales mayores. Después aprendimos que quizás aquel tema de cierres, aquel tema que teníamos de tantas restricciones, estaban afectando más, es decir, nos estaba haciendo más daño la medicina que la enfermedad. Que la enfermedad. Entonces, fueron periodos en donde pues hubo que estar mucho en contacto con la autoridad. Ahí también quiero decirlo, nos ayudó mucho la participación de Desarrollo Económico Municipal, que dicho sea de paso, pues era mi hermano el que le encabezaba. Con esa sensibilidad que obviamente tiene para cuestiones. Así es, porque conocía también en su momento, también el regidor 10º en aquel entonces, Juan Fernández, también nos ayudó Juan mucho, Fernández, y hay que reconocer. Justo Fernández Garibay. Así es, Juan Fernández, y la verdad es que incluso el mismo secretario de Desarrollo Económico, que en ese momento era ya... fue Ernesto, y luego Enrique Nachón, sí. La verdad es que también ahí encontramos sensibilidad. Sabemos que todo ese equipo de personas que mencionamos y otros más hicieron lo que pudieron y hasta donde les permitió su alcance. En otras cosas, la verdad es que pues ya no pudimos quizás operar cosas que nos hubieran beneficiado más. Y hoy, bueno, pues creo que entendimos todos el mensaje, que el cierre, que aquella situación de prácticamente parar la economía nos hizo mucho daño, y hoy lo que estamos tratando pues es que poco a poco empezar a mover, a reactivarnos. Es difícil porque se conjuntó también una crisis económica que ya traíamos nosotros desde el 2019, si analizamos los datos ya no traíamos crecimiento en el país. Así es. Yo creo que esto vino a agravar las cosas y a ponernos pues en un escenario diferente, donde hubo muchos cambios después de esta pandemia. Pero bueno, pues aquí estamos. No, muy bien, Bernardo. Realmente fue un periodo difícil. Como a lo largo de la historia de la Cámara de Comercio de Jalapa, ha habido periodos complicados, pero el que cumpla 110 años es verdaderamente un orgullo a todos los que hemos participado en nuestra Cámara. Yo recuerdo mucho a un expresidente, mi amigo muy querido, Pepe Morán, que él decía siempre, una vez canaco, siempre canaco, y esa es la verdad, porque todos nos sentimos muy comprometidos con nuestra Cámara. A veces ya no podemos asistir a las sesiones que cada mes se desarrollan, ahora fueron virtuales, pero son 110 años de historia, Bernardo, donde la Cámara de Comercio ha jugado un papel importante en el desarrollo de nuestra capital, sin ninguna duda, y tú señalabas expresidentes verdaderamente brillantes, como Ricardo Agüed, el actual alcalde de Jalapa, que fue presidente de la Cámara, como Pepe Morán, como don Manuel Forzán, que también en paz descanse, como don Andrés Beiceiro, y tantos hombres de bien que han impulsado, han apoyado al comercio organizado, a los prestadores de servicios educativos, turísticos y de todo tipo. Realmente atrás de esta administración que a ti te tocó hacer, Bernardo, celebrar los 110 años, pues la verdad es que es un orgullo. Es un orgullo y es un honor
y tenemos que seguir honrando a todos estos personajes que pasaron por la Cámara, y lo vuelvo a decir, y lo dijo quizás por humildad, también hay que mencionar el nombre del doctor Carlos Luna, Gracias. quien ha contribuido, y creo que sí, efectivamente la Canaco tiene ese imán en donde cuando la conoces, cuando la vives, cuando ves incluso toda esta historia que tiene y esta trascendencia social, la verdad es que cuando más se le toma respeto y se le toma mucho cariño. Somos una Cámara que pertenecemos a una confederación, y es una confederación muy importante. La verdad es que es la más grande del país, tiene muchos socios, y es una confederación muy dinámica. Se hace ahí una simbiosis muy bonita porque se trabaja a nivel nacional, se trabajan temas nacionales, pero también hay una parte local que apoya y que nos ayuda mucho a nosotros como locales, y yo creo que ahí es precisamente la importancia que tiene la Cámara. 110 años, nació en plena revolución, eso también hay que señalarlo. No somos revolucionarios, pero nacimos en plena revolución, y hay historias y hay cosas muy bonitas que cuando se pone uno a leerlas, finalmente te das cuenta cómo el comercio en Jalapa contribuyó a tener parte de lo que hoy somos. Así es, sin ninguna duda. Y esto es lo que hay que destacar, Bernardo, porque como te decía hace un momento, la Cámara ha enfrentado situaciones inéditas a lo largo de su historia, crisis económicas, luchas armadas, persecuciones, gobiernos insensibles, bueno, un cúmulo de cosas, y siempre, y esto lo quiero enfatizar mucho, Bernardo, el comercio organizado en Jalapa, hay que mencionarlo porque todos los que están afiliados a la Cámara son empresarios de bien, empresarios que se esmeran porque sus negocios prosperen y por darle un buen servicio a los jalapeños. De verdad es un orgullo haber convivido con tantos empresarios, y hoy vemos, Bernardo, esa transformación generacional importante que vive la Cámara de Comercio. Hoy yo veo con mucho gusto, de verdad, que jóvenes como tú, como tantos empresarios de bien, jóvenes, esta nueva generación que está articulando sus esfuerzos para que la Cámara sea un factor importante de unidad, de organización y sobre todo de cuidar este entorno en el cual nos desenvolvemos. Las personas que ya somos mayores, por decirlo de alguna manera, bueno, nos tocaron otras épocas y otras circunstancias, ¿no? Pero yo veo con mucho gusto que tú, que muchos jóvenes empresarios, ahora el consejo directivo de la Cámara son puros jóvenes, qué orgullo, ¿no? Sí, claro, finalmente pues uno tiene que dar paso a estas generaciones, claro. Y que además, bueno, pues ya nosotros incluso también vemos que dentro de la Cámara uno de los grandes retos que hay es precisamente impulsar a los jóvenes, impulsar el talento emprendedor, impulsar a las mujeres que también están tomando un papel muy importante. Precisamente, y qué bueno que lo destacas en este día, ¿no? Así es, en este Día de la Mujer, en donde un abrazo, una felicitación a todas, y pues no solamente es de membrete, yo creo que hoy las mujeres, la experiencia que estamos teniendo en la Cámara es que hay una participación importante que hay que impulsar más, que era una de las cosas que traíamos nosotros previo a la pandemia. Y bueno, pues hoy los jóvenes también nos marcan una forma diferente de hacer las cosas. Esta sacudida que nos dio la pandemia, pues también nos dejó esta parte de que se cambiaron muchos hábitos. Muchos roles. Los hábitos de consumo también en algunas partes cambiaron, y obligó a muchas de las empresas a transformar sus sistemas de venta, a empezar a meterse a la era digital, y empezar también ahí donde los jóvenes empezaron a formar una parte importante, porque son los que traen al día este tipo de tecnología, este tipo de prácticas. Y yo creo que, bueno, pues hoy ese es uno de los grandes retos, en una ciudad en donde siempre el comercio, como bien lo apuntaste hace un momento, ha sido importante. Claro. Gente muy exitosa, pero sobre todo gente de bien, gente de bien ser y de buen hacer, que es finalmente una organización de gente de buena fe, y que esa buena fe siempre ha redundado no solamente en el beneficio propio de los socios, sino también de la propia sociedad. Sí, sin duda. Y cuéntanos, Bernardo, ¿qué hizo la Cámara en estos 3 años con pandemia?
¿Qué hizo en materia de cursos, de actualización, de generar ¿cómo decirte? Este sistema de apoyo al sector comercio y prestadores de servicio? Pues mucho de lo que hicimos en pandemia fue la parte de capacitación a distancia. Ahí la Confederación Nacional también jugó un rol muy importante. Se dieron cientos de cursos, aprovechando que la gente estaba en casa, aprovechando que no lo podíamos hacer de manera presencial. Nosotros nos montamos a esa plataforma nacional y también generamos cursos en donde pudimos, a través de la tecnología y a distancia, seguir capacitando y empezar a montarnos también en todo lo que empezó a nacer en la propia pandemia, que tenía que ver con comercio digital, que tenía que ver con prácticas o mejores prácticas de manufactura, de servicio al cliente, y todo eso nos ayudó mucho pues para que el periodo de adaptación fuera mucho más rápido, fuera mucho más entendido. También pues por otro lado nosotros seguimos generando convenios que teníamos y que los estuvimos renovando, porque pues también mucha gente al tener el tiempo empezó a ocuparlo precisamente en capacitarse, en querer hacer alguna otra situación, y pudimos todavía tener participación en plena pandemia, en poder acercar a un mercado de consumidores y de vendedores, y lo cual fue exitoso, y eso nos permitió pues poder seguir teniendo actividades, no como hubiéramos querido, muchas se tuvieron que hacer a distancia, pero bueno, pues fue parte de lo que nosotros... Sí, del proceso que vivimos todos, ¿no? Que vivimos, sacamos nosotros un protocolo para los comercios, en donde pues estábamos cuidando mucho que no fuéramos observados, que no fuera a ser esto pues un tema para que de alguna manera pudiera haber afectación. Llevamos a cabo el Buen Fin, que finalmente... Sí. Eso también hay que destacarlo, un esfuerzo importante. Por primera vez hicimos un lanzamiento en Jalapa como sede del Buen Fin a nivel estatal, y en donde remontamos ahí la situación, donde se tuvieron que delinear las políticas de aforo, de afluencia, para que encontráramos la brecha, para que muchos comercios no pararan. Y bueno, creo que eso es parte de lo que a veces no se ve. Participamos en muchos consejos, en muchos comités, tratamos de estar siempre aportando, siempre ser escuchados y que nos escucharan y escucharlos. Y eso creo que también nos abre mucho las puertas, deja un legado que yo estoy seguro que los que vengan lo van a capitalizar, lo van a enriquecer, porque repito, parte de la Cámara de Comercio es esta participación que se da, y tú seguramente lo sabes, en el ámbito, incluso hay algo que la Cámara tiene y que pocos saben. Es la única cámara en la ciudad que tiene un consejero en el Seguro Social. Así es. Esa consejería, igual que del Infonavit, igual que hay un síndico de Hacienda, pero destaco mucho la participación en el IMSS, porque es a través de esa consejería como se han salvado muchas vidas. Así es. Se ha atendido mucha gente, incluso no siendo socios de la Cámara. Y eso para nosotros es un orgullo, porque inclusive pues ha permitido también colaborar par y paso con ellos, y eso creo que nos tiene hoy satisfechos. Y te voy a decir algo también muy importante. Parte de esa información, de esa consejería y de esa presencia que tiene la Cámara, no nada más a nivel estatal, sino nacional, nos permitió darnos cuenta que había un proyecto para una clínica para Jalapa. Un proyecto que estaba parado, un proyecto que necesitaba finalmente de quitarle ciertas capas al proyecto, con un terreno que había sido donado y que hoy ya no podía ser utilizado por muchas razones, sobre todo de tipo jurídico, y nos dimos a la tarea nosotros como Cámara de empezar a hacer las gestiones. Nos acercamos, nos tocó una campaña política también intermedia, y ahí nosotros, a pesar de la pandemia, hicimos los foros, arropando la campaña Yo Voto por México, donde invitamos a la mayor parte de los candidatos, tanto a diputaciones federales, estatales, y a los candidatos a la alcaldía. Nos permitió tener un acercamiento y sobre todo plantear algunas propuestas, que parte de esas propuestas era precisamente ayudar a resolver el tema de la clínica. Es un tema que ha avanzado, yo no canto victoria aún, pero una de las grandes aportaciones que hace la Canaco hoy a este proyecto, que no es mínimo, es una
clínica de 144 camas. Sí, no es un asunto menor. Más por de supuesto. 1.500 millones de pesos. La verdad es que hoy nos sentimos complacidos y estamos seguros que se va a hacer, y no para colgarnos la medalla, simplemente para decir que contribuimos con lo que nos toca hacer y Claro. para un bien común tan necesario en este momento como es la salud y además, bueno, pues la prioridad a la atención y a la mejora del servicio del propio instituto. Claro, les digo, la Cámara, sus aportes a la sociedad jalapeña ha sido significativos en tu administración y en las administraciones anteriores. Realmente el papel de la Cámara de Comercio dentro del contexto del desarrollo de nuestra comunidad, de nuestra capital, ha sido fundamental. Y yo recuerdo que uno de los cronistas de la ciudad, el doctor José Saidén, señalaba y ha señalado en cualquier foro que el papel de la Cámara, que no se podía entender a Jalapa sin el papel que ha jugado la Cámara de Comercio en su historia. Es una perspectiva que a veces mucha gente pues no alcanza a distinguir, ¿no? Pero que ciertamente el comercio organizado de nuestra ciudad pues nace así, impulsa así. Jalapa es una ciudad de servicios, Jalapa es una ciudad de comercio. Jalapa no tiene mucha industria por los problemas del agua y por muchos de ese tipo, pero comercio es importante. Y lo más importante quizás también, Bernardo, que a mí me tocó vivir como expresidente de la Cámara, es que agrupa a más de 25 municipios de la zona central del estado, y es impresionante lo que hace la Cámara. Vamos a un corte comercial, Bernardo, y regresamos con este tema de la participación de la Cámara, no solamente en Jalapa, sino a nivel regional. Perfecto. La calidad tiene nombre. Universidad IBES te prepara para el siguiente nivel, ofreciéndote posgrados que atienden a las necesidades de nuestra sociedad. Contamos con 18 especialidades, 7 maestrías y 4 doctorados. A mayor grado de estudios, mayores oportunidades en el campo laboral y competitividad que impactan en un futuro exitoso. Haz crecer tu nivel académico con los mejores programas de estudio, maestros altamente capacitados para la educación híbrida y las mejores cuotas del mercado. Prepárate hoy y que tu futuro brille en Universidad IBES. No te quedes fuera e inscríbete. Pide informes al 2288-123-456 o te esperamos en la calle Azueta número 34 en la colonia Centro de Jalapa, Veracruz. Porque la calidad tiene nombre. Sé un lince exitoso en Universidad IBES. Conoce los nuevos posgrados que Universidad Martí tiene para ti. Te ofrecemos nuestros nuevos planes de estudio de maestría y doctorado en psicología con registro de validez oficial únicos en Veracruz, con los cuales conseguirás conocimientos y aptitudes para mejorar en una de las áreas profesionales con mayor desarrollo en la actualidad, en modalidad semipresencial y virtual. Contáctanos y conoce todo acerca de nuestra maestría y doctorado en psicología a nuestros teléfonos 782-822-3350 y al 782-823-1105 o comunícate con nuestro enlace en Jalapa al 2288-123195. Puedes enviarnos un correo a informes@umarti.edu.mx o bien mándanos un mensaje a nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad Martí. Y si lo prefieres, ven a nuestras instalaciones ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre en Poza Rica, Veracruz. Da el siguiente paso e inscríbete. Somos UMartí. Ya estamos de vuelta, muchas gracias por el favor de su atención. Bernardo, hablábamos de esta participación de Jalapa, de la Canaco, en Jalapa, pero también en la región al tener tantos municipios bajo su adscripción, ¿no? Así es. Bueno, ahora que vamos a festejar el 110 aniversario, y ahí buscando en los papeles, y uno que amablemente nos hizo favor de donarnos el doctor José Saidén, que además es un socio y
su socio honorario. Así es. Encontramos la primera acta constitutiva de la Cámara y encontramos un documento de la Secretaría de Economía de 1954, en donde precisamente le dan a la Cámara de Comercio de Jalapa la primera circunscripción de los municipios aledaños, que no eran los que hoy se tienen. Entonces, eso fue muy importante porque la Cámara, yo creo que es de las pocas, si no es que la única en el país, que tiene estas 30 circunscripciones. No, sí, es una cosa, ¿no? Creo que es una cosa muy impresionante, que la verdad para nosotros pues nos representa un reto, porque también Veracruz es complicado en el tema geográfico, y bueno, pues eso nos ha dado a la tarea de tener la presencia en esos de lugares. Ir integrando esos municipios al sector comercio, ¿no? Exactamente, al sector comercio. Nos tocó la transformación, no a mí, sino obviamente en presidentes anteriores, el tema de la Fundación de Pueblos Mágicos. Así es. Y somos una cámara que tiene 2 pueblos mágicos, Así que es Coatepec y Jico, y en donde tenemos también una participación importante. Hoy estamos por firmar un convenio con el municipio de Jico, porque hay que decirlo, también de la Cámara han salido gente que está participando en sus lugares de origen. Jico es uno de ellos, Naulinco es otro, y es en donde hoy estamos tratando de hacer esta sinergia con ellos. Como Cámara podemos aportar mucho en el tema de capacitación, en el tema de turismo, que es algo que se tiene muy avanzado, y es parte de los retos que tendrán seguramente los que vengan, de integrar a toda esta parte. Emiliano Zapata es un municipio que ha crecido muchísimo, y es hacia donde se está perfilando. La ciudad está creciendo hacia allá, ¿no? Y en donde hoy teníamos que hacer la gestión con un alcalde, hoy cuando menos tenemos que estar pensando en los más cercanos, que es Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, y eso pues nos obliga finalmente a seguir creciendo, ¿no? Así es. Oye Bernardo, este tema del crecimiento de la Cámara, con sus altibajos, por supuesto, ¿cómo sientes al comercio organizado de nuestra comunidad, de esta parte de los municipios que integran la Cámara de Comercio? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les va económicamente? ¿Qué afectaciones sufrieron? ¿Qué estamos haciendo para resarcir esos daños y reactivar el comercio? ¿Cómo lo ves en este aspecto? Porque ciertamente se habla de caídas en el Producto Interno Bruto, se habla de caídas en la matrícula en las escuelas incorporadas a la Canaco, se habla de muchas pérdidas en general, y la reactivación pues como que no se ve tan clara, Bernardo. ¿Qué papel está jugando la Cámara en este sentido? Bueno, nosotros tenemos, y coincido con el tema de que a nivel local se viven las cosas de una manera. Así a es. nivel ya menos cosmopolitano, se viven las cosas distintas. Hay muchos municipios que nos rodean, que tienen todavía actividades primarias, actividades agropecuarias y obviamente comerciales. Nosotros en su momento veíamos que el tema de la reactivación económica era un tema que tenía que tener acciones transversales, y que estas acciones redundaran independientemente de un tema de vacunación, independientemente de los temas y de las medidas que se toman en salud. Sanitarias, ¿no? Nosotros veíamos que se tenía que generar una ley nacional de reactivación económica, que tenía que haber una gran convocatoria por parte del Ejecutivo, y en donde se pudiera dar acciones que ayudaran precisamente a que muchas actividades no perecieran o que no murieran. En esta gran convocatoria que nosotros hicimos era precisamente en donde planteábamos fondos de garantía para ayudar a todas estas MIPYMES, que muchas de ellas hoy, y lo hemos planteado, están en buró de crédito porque la propia situación los llevó a estar ahí, y a mí me parece que ahí hay un área de oportunidad para empezar a modificar la ley, para que se empiecen a reactivar. Necesitamos generar estas cadenas de consumo en donde las grandes empresas, el propio gobierno, ayuden a hacer un programa de consumo entre empresas locales, lo cual ayuda mucho también pues a que se dinamice la economía,
Por el otro lado, pugnamos también nosotros con el gobierno del Estado a que las cadenas productivas se abrieran no solamente para pago de deudas del pasado, sino que se abriera la proveeduría local y que se sumaran muchas de las actividades que tiene el propio gobierno y poder sumar a los comerciantes pequeños y que pudieran participar de esta bondad. Y bueno, fueron de las cosas en donde pedíamos también una reforma fiscal, en donde pudiéramos tener ciertas bondades, en donde pudiéramos regresar a la compensación universal, donde pudiéramos de alguna manera también hacer deducibles ciertos gastos y que ayudaran precisamente a que se empezara a reactivar la economía de otra manera. Finalmente, bueno, pues esto no llegó y nosotros estamos todavía en estos 3 meses que los vemos todavía complicados, como bien apuntas. Estamos en un año muy difícil, con niveles de inflación que no habíamos visto en mucho tiempo, con una presión inflacionaria importante. Ya hoy con el tema de una guerra en puerta se genera mucha incertidumbre, con la inversión prácticamente parada, ¿no? Y esto la verdad sí nos preocupa mucho y sobre todo, bueno, pues creo que hoy mucho de lo que están haciendo los empresarios, pues están siendo muy cautelosos. Guardándose para mejores tiempos. Hay mucha incertidumbre y eso hay que decirlo con todas sus letras. Nos preocupa mucho el tema de la inseguridad. Creo que es una alarma que si no cuidamos, que si no reactivamos, si no cuidamos el empleo, esto puede encenderse más. Y por otro lado también, y quizás me salgo un poquito del tema, pero hemos visto también un crecimiento fuerte en el tema de la informalidad. Creo que la economía de la sobrevivencia la estamos viviendo día a día, con emprendedurismos pequeños, con invasión de las calles, con muchas cosas que la verdad creo que hay que ponerle mucha atención al tema. Sí, sin duda. Yo creo que este crecimiento de la informalidad, la Cámara siempre ha estado al pendiente de este tema porque evidentemente todos tenemos la necesidad de sobrevivir, pero la Cámara, los empresarios, somos cautivos de las autoridades. A nosotros nos piden pagar impuestos, nos piden pagar una serie de cosas, mientras que a los informales no. Y esta última administración, la que acaba de salir de Jalapa, pues a querer o no, Bernardo aflojó el tema porque pues con Ricardo Agüet, cuando fue presidente de la Cámara, se pudo contener el crecimiento de la informalidad, que ha sido una competencia desleal, y hay que decirlo tal cual, contra los empresarios organizados, ¿no? Porque nosotros tenemos que hacer muchas cosas que la informalidad, que las personas que intervienen en la informalidad, pues no hacen, ¿no? Pero más allá de esto, Bernardo, ¿cómo te fue a ti como presidente con esta administración que pasó, ahora con Ricardo y con el gobierno del Estado? Bueno, con la administración municipal nos fue bien, nos pudo haber ido mejor. Y yo hace un momento de la entrevista decía, tuvimos ahí 2 grandes aliados, que fue el regidor 10º, el director de Desarrollo Económico, el regidor de Comercio. ¿Nos puede haber ido mejor? Sí, porque muchas de las acciones y muchas de las propuestas no se llevaron a cabo. No se concretaron. No se pudieron concretar. Y creo que la parte de la pandemia paró muchas de las propuestas o acciones que se estaban encaminando y que quizás no eran muy favorables para la propia ciudad y para el propio comercio. Voy a poner un ejemplo. Se quería meter un cobro a los desechos, pero no había idea de cómo hacerlo. Y entonces también estábamos, de alguna manera, nosotros tratando de evitar ocurrencias. Así es. Ocurrencias que muchas veces no se piensan, no se saben operar y que... Y no saben los perjuicios que causan, ¿no? Que no causan, que no saben el daño que se hace. Y bueno, pues eso es uno de los ejemplos de los cuales
Creo que la pandemia distrajo no solamente al alcalde, sino al cuerpo edilicio y a muchos de ellos, como que pues a enfocar las baterías en la propia pandemia. Entonces, sí fue una administración en donde tengo que ser bien honesto, en muchas cosas el alcalde escuchaba, en muchos temas apoyó, y voy a poner otro de los ejemplos que nosotros lo vivimos, la ley seca. La ley seca de repente tremendo, ¿no? se puso la ley seca y de repente empezó a perder sentido la ley seca, porque empezamos nosotros desde la Cámara de Comercio a darnos cuenta que había comercio informal de bebidas, que había un mercado negro, que había una migración de clientes hacia los municipios aledaños y que eso pues estaba afectando a la propia economía comercial de la ciudad, y la visión que encontrábamos muchas veces en algunos miembros del municipio era siempre señalando quizás a los grandes comercios, señalando a las grandes cadenas, cuando lo que estábamos afectando era al microempresario, al mesero, a toda la gente que vive de una industria como era precisamente la restaurantera. Ni siquiera era la industria de bares y cantinas, sino sabíamos nosotros que los restaurantes, gran parte de su ticket proviene de la venta de alcohol. Así es. ¿No? Gran parte de su utilidad y su rentabilidad la sacaban de ahí. Las pequeñas misceláneas, gran parte de su utilidad la sacaban de ahí, ¿no? Del alcohol. Entonces, y sí había aglomeraciones en los horarios, que finalmente lo que no se quería era tener a la gente aglomerada, y eso es lo que se estaba ocasionando. Entonces eran de las medidas, por poner un ejemplo, de las que nosotros expusimos, y bueno, lográbamos paso a paso ir recorriendo la fecha, ir, digamos, aumentando las horas, pero al final, bueno, costaba mucho trabajo. En esta administración, nosotros pues, obviamente vemos una persona que llega, pues, que tiene la experiencia porque ya lo hizo, que tiene una madurez ya de muchos años. Creo que ya también esa parte es importante, donde también para el tema empresarial pues proviene del sector. Así es. Y donde tiene esa sensibilidad y esa sensatez. Yo mencionaba hace rato el tema de la clínica. Bueno, la Cámara de Comercio en estos foros que hizo, hicimos compromisos con cada uno de ellos, se firmaron los compromisos, y uno de esos compromisos era precisamente que nos ayudaran a gestionar el tema de la clínica. ¿Y qué hizo el alcalde actual? Antes de tomar posesión, ya estábamos nosotros viendo los temas que competían a poder llegar a este tema. Entonces, hemos encontrado, sobre todo en esta administración, una velocidad de respuesta que no habíamos visto en la anterior administración. Al alcalde actual le gusta, en muchos asuntos, involucrarse. Le gusta que las cosas se resuelvan bien y que se resuelvan a tiempo. Claro. Sabe lo valioso del tiempo, sabe el costo de oportunidad de las cosas, y yo creo que eso ha sido importante, y va a ser importante para la ciudad, repito, porque además la conoce, la recorrió y trae un compromiso importantísimo, sobre todo con mejorar muchas áreas, como el tema de la vialidad, el tema de la pavimentación, el tema de los servicios, y yo creo que eso le va a ayudar mucho a Jalapa y sobre todo a la actividad comercial y empresarial. Muy bien, Bernardo, ¿cuál es tu experiencia personal de 3 años como presidente de la Cámara? ¿Cómo te sientes ahora que bueno, ya vas a dejar el cargo por norma, ya tienes que dejar el cargo? Me parece que la asamblea es el 17 de este mes, ¿no? ¿Cuál es tu balance personal, Bernardo, de esta experiencia de vida al frente de la Canaco? Bueno, primero que nada, me deja una formación en la dirección de una institución tan importante como es la Cámara de Comercio. Es una grandiosa oportunidad y que yo en lo personal se la sugeriría a cualquier persona. Un crecimiento en lo personal, me dio la oportunidad de conocer a mucha gente, de hacerme de más amigos, de poder entender más toda esta mezcla que hay entre la política empresarial, la política de gobierno, y eso me dio a mí pues una experiencia que además me dejó cosas en mi vida muy, muy, muy valiosas, entre ellos pues la amistad, y sobre todo hay algo que yo siempre menciono,
Hoy, a la falta de mi padre, me dio esa certeza de saber que lo que yo platicaba con él, muchas cosas tenía la razón, y eso, pues yo como padre, a veces no lo entiendes desde el punto de vista hijo, Sí. pero hoy como padre yo le puedo decir, pues se lo agradezco mucho, Sí, pues, ¿no? por Se lo supuesto. agradezco mucho, y bueno, pues también me deja mucha sensibilidad de temas que yo no conocía, y en los cuales hoy, y lo digo de veras, de mucho corazón, el tratar de ayudar a la gente, el espíritu de servicio se trae, y a lo mejor era algo que estaba guardado en mi persona y que pues que no lo había yo potencializado, y hoy esta oportunidad me dio esa parte de mí, Claro. y que pues le puedo decir con mucha humildad que ayudamos a muchísima gente. Ayudamos a la gente que se acercaba. Cuando no podíamos hacerlo, fuimos también muy honestos en decir no. Y yo creo que hoy me quedo con ese sabor de boca y con esa tranquilidad del deber cumplido. ¿Qué sigue para Bernardo Martínez Ríos? Bueno, pues yo hoy también quiero decirlo, fueron 3 años en donde tuve que organizar mi vida. Así Tuve es. que pues encontrar ahí un balance entre atender un negocio que también vivió las características de la propia crisis, pandemia, ¿no? y eso es algo que a veces no se dice, pero por un lado, bueno, era estar trabajando por la Cámara, y por otro lado era pues, trabajar con tu negocio que estaba viviendo las mismas condiciones de la pandemia. Hoy pues yo me reincorporo en más horas a mi negocio. Voy a participar en el Consejo Coordinador Empresarial. Excelente. Voy a tener una posición, primeramente Dios, y quiero esta experiencia que hoy encontré y que hoy aprendí, a poderla pues seguir aportando a una sociedad de empresarios que creo que lo necesita, y pues al propio Consejo. Me parece que hoy el tema empresarial es un tema importante, hay que fortalecerlo. Claro. Nos vienen y estamos viendo tiempos difíciles. Así es. Y yo creo que hoy la unión hace la fuerza, entendemos que estamos en el mismo barco y que tenemos que tener objetivos en común. Así es. Bernardo, finalmente, un mensaje para los socios, para el sector comercio, servicios de nuestra ciudad, para el auditorio en general, ahora que pues te reintegras a la vida empresarial, a la vida familiar, porque pues todos los que hemos sido presidentes sabemos que ese balance a veces es complicado tenerlo, ¿no? Porque tenemos responsabilidades sociales acá, empresarios de la Cámara, pero también tenemos nuestros negocios que hay que atender y nuestra familia. Así es. Pues yo creo que este periodo que fue inédito, yo creo que por algo me tocó a mí encabezarlo, y yo el mensaje que les daría es que hoy, con estos 2 años que tuvimos de experiencia, tenemos que valorar la vida. Esta pandemia nos enseñó a que tenemos que valorar el tiempo y valorar la salud. Los negocios van y vienen, sin embargo, creo que también nos deja como lección que tengamos nosotros que seguir modernizando, siendo proactivos, siendo positivos, y que no desmayemos. Yo creo que tenemos que tener un ánimo positivo, y que hoy, como lo decíamos, si venimos de una institución que nació en plena revolución, pues ¿por qué no también nosotros decir y estar pues pensando en que tenemos un presente y un futuro que depende mucho de nosotros, y que pues hay que vivir la vida, hay que ser felices y que hay que servir. Creo que eso es lo más importante. Pues Así muchas gracias. De verdad me ha gustado mucho esta conversación, Bernardo, porque y aparte que tú eres un buen hombre, y tu actitud, tu comportamiento como líder empresarial siempre fue muy prudente, muy claro, pero también diciendo las cosas como deben de ser, ¿no? Y eso es lo que se espera de un representante empresarial. De verdad me da mucho gusto como parte de la Cámara de Comercio, porque finalmente mis empresas siguen afiliadas a la Cámara de Comercio. Te agradezco mucho esta gestión tuya al frente de la Cámara. Te deseo lo mejor. Muchas gracias. Ya pasas al club, pronto vas a pasar al club de los expresidentes, de los que somos expresidentes de la Cámara, y de verdad te felicito.
Te felicito mucho. Gracias. Qué bueno que te reintegras a tu negocio, qué bueno que vas a tener más tiempo para convivir con tu familia, eso es fundamental. Yo creo que es la parte central de todo, la familia, la esposa, los hijos, que es, gracias a Dios los tenemos, ¿no? Así es. Pues muchas felicidades, Bernardo. Muchas gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos el viernes, además, en la evaluación de la placa, ¿no? Así es, vamos a tener ahí un evento muy bonito y por ahí es el viernes 5 de la tarde en la Cámara, ¿no? Úrsulo Galván. Úrsulo Galván 5, ahí vamos a tener una develación de placa y un reconocimiento a los expresidentes y pues por ahí los esperamos. Sí, muchas gracias. Esta fue la emisión número 65 de Frente a Frente. Hoy, miércoles 9 de marzo, de verdad que ha sido un placer conversar con Bernardo Martínez Ríos. Muchas gracias por el favor de su atención. Como siempre, soy Carlos Luna Escudero y un gusto y un honor estar con ustedes. Muy buenas noches. Sociedad 3.0 Multimedios presentó